acá tenemos, vamos a hablar de lo que se genera, digamos, en un resorte anímico colectivo, como el que puede pasar en una fiesta, en un boliche, donde hay más que algún exceso, en fin. Pero también está esa pata de las redes y de lo que se comparte y de cómo luego eso se vehiculiza y llega a la opinión pública. Así que, por un lado, te preguntamos, ¿qué nos pasa que necesitamos, como decía Jimena, ver que hay un morbo que tenemos que necesita ver la degradación de parte del colectivo? La violencia se naturalizó, es parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y hay gente que precisamente utiliza esos canales para ir generando satisfacción en un supuesto público, que no es ningún misterio que la gente siempre se regodea con el morbo, ¿verdad? Lo que a mí me sorprende es que no hayan acciones en contrario, acciones que tiendan a deslegitimar ese tipo de conductas que tienen muy poco sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción social, y que amplifican un hecho que bien puede ser, en este caso particular, una circunstancia de momento o algo folclórico, como creo que decías tú hace unos instantes, en una perla más de este rosario larguísimo de sucesos, ¿no?, infortunados, donde prevalece la ausencia de mecanismos de control de conducta y donde la violencia se convierte en el mecanismo por excelencia para la resolución de conflictos. En ese sentido, las redes no ayudan. No se pasa a la contraria. Por ejemplo, las decenas de fiestas electrónicas que han habido en Ciudad de la Costa y que seguirán habiendo a lo largo del verano, en las que no pasa nada. Claro. ¿Verdad? Entonces, en este tipo particular de ocasiones es difícil establecer una generación, más allá que hayan habido otros casos puntuales, como hubo en Quibón, etcétera, etcétera, pero que en el contexto actual en el que estamos viviendo adquieren una significación mucho mayor que si estuviéramos en un contexto donde la sensibilidad social está muchísimo más tranquila. Te pregunto, Leo, porque sí, por un lado vemos los que se pelean, los violentos, pero por otro lado vemos la mirada, como veíamos en esas imágenes, la mirada nuestra, del que mira. De alguna manera, esta mirada que mira no está haciendo que esto crezca. ¿No están estos tipos violentos, del rango que sean, del lugar donde sean, de alguna manera siendo violentos para estos? Y por supuesto, por eso está el enorme número de likes o de compartir esas imágenes, ¿verdad? Directamente, desde el punto de vista social, lo que podríamos hacer es directamente eliminarlas y no compartirlas, sino seguir extendiendo esa naturalización de los fenómenos de violencia, que llega a un punto que es tan natural como caminar o tomar un ómnibus o hacer cualquier actividad, ¿verdad? Siempre van a haber personas que conviertan estos episodios en un show, en un espectáculo. Qué listo que estoy tomando estas imágenes, estoy arengando muchas veces esas imágenes desde muy lejos y también evocando sucesos que han pasado, por ejemplo, en Argentina, claro, ¿no?, como efecto imitación. A ver, esto pasa igual que cuando nosotros nos pronunciamos públicamente, no sabemos a qué cabeza llegan nuestros mensajes, lo que decimos. Y ese es el problema, que la gente muchas veces entiende lo que quiere y lo toma en el sentido que quiere. Y en este caso, repito, donde la sensibilidad está muy alta por episodios muy violentos que han pasado y hace tiempo vienen pasando, esto es como que agrega más manija, ¿no? Más manija, y de pronto fue un episodio en el que se armó una gresca generalizada donde no hubieron armas. Seguramente fue una cuestión del momento, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Quibón, que pueden ser rivalidades barriales, ¿no?, enfrentamientos, etcétera, y que además este tipo de cosas han pasado. ¿Puede pasar que el que está grabando tenga la intención de ayudar, quizá dar una herramienta a las autoridades para identificar, que diga, bueno, está pasando algo, vamos a grabarlo y lo envío para
para dar una mano? ¿O siempre está como eso de la burla, de me río de lo que está, lo que estoy viendo? En este caso, notoriamente no. En este caso es un episodio transformado en un espectáculo al mejor estilo del circo griego. Claro, ¿no? mirá el logro de, mirá lo que estoy grabando. Circo romano, ahí va, pan y circo, porque detrás había también una suerte de tribuna, ¿no? Que realmente habla muchísimo de lo que nos venimos convirtiendo como sociedad, donde los mecanismos de cohesión, los mecanismos que tienen unida a la sociedad, que es a través de la solidaridad, evidentemente no están pegando, no nos están uniendo. Y bueno, la violencia, repito, como un mecanismo de resolución de controversias, se ha instalado en todas las clases sociales. De pronto, en las clases más precarias, de un modo más explícito, ¿no? Y más reiterativo, porque también la violencia es un factor de supervivencia, ¿verdad? Y ahí la necesidad también de tener armas o para atacar o para protegerse. Y también en las clases altas con violencias muchísimo menos explícitas, pero igualmente graves, delito cuello blanco, abuso infantil, conexiones mafiosas o con narcos, etc. Claro, pero ¿qué pasa cuando ese punto de ebullición se da en un grupo que se siente de alguna manera amparado por el hecho de ser un grupo, una masa, ¿no? Entonces, reaccionan de una forma, de alguna manera salvaje, también avalado porque el resto está en una misma tesitura. Y a veces se ven cosas terribles como uno en el suelo y 8 pegándole al que está en el suelo. Es cierto. Mira, Le Bon escribió acerca del comportamiento de las masas hace más de 100 años, ¿no? Y a veces las teorías sociológicas o psicológicas no son un museo de distracciones, ¿no? Por eso existen los grandes clásicos que pensaron estas realidades hace muchísimo tiempo, más de 100 años tal vez, y más. Y decía que las personas, cuando se vinculan y se unen y se constituyen en una muchedumbre, son capaces de hacer las cosas más loables, pero también las más detestables, ¿verdad? Todo depende de la orientación en la que esté enfocada. Podemos encontrar gestos sumamente altruistas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un desastre como pasó en Dolores hace un tiempo, donde todo el mundo contribuía, ¿no? Y podemos pensar en episodios como estos, donde la direccionalidad está centrada en valores sumamente decadentes que no contribuyen a nada. Y eso es un fenómeno típico de las muchedumbres. No nos olvidemos que más allá de que estamos súper socializados, nuestro barniz socializador es extremadamente débil, extremadamente frágil, y ante cualquier eventualidad se resquebraja, ¿no? Y lo hemos pasado en Argentina, cuando hay un problema enseguida rompemos todo, entramos a los supermercados, saqueamos. O sea, que vivimos en un equilibrio muy precario, ¿no? Donde nuestra socialidad no tiene la suficiente fuerza, lo que decía hoy, el suficiente pegamento como para mantener cohesionada la sociedad. Hay muchos Uruguay, muchísimos Uruguay, y bueno, y cada cual vive en su hábito, diría Bourdieu, donde esas prácticas estructuradas producen y reproducen esos fenómenos de comportamiento. ¿Sabés que el otro día, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Viene mi hijo y me comenta lo de Kobe Bryant, ¿no? ¡Pac! ¡Qué golpe!, ¿no? Creo que la segunda, tercera idea que se me cruzó por la cabeza es quiero ver el video de la caída del helicóptero. A mí también me pasó. A los 2, 3 minutos. Eso es lo que me pidió yo, ¿no? De adentro era quiero ver la caída del helicóptero. A los 2, 3 minutos llegó la imagen de la caída del helicóptero, que no vi. Porque una cosa, digo, uno no peca de pensamiento. Yo puedo pensar, puedo querer algo, pero eso no quiere decir que lo esté haciendo. Ni que sea una mala persona por querer eso. Me llegó la imagen de él, por supuesto, insisto que no la vi. ¿No estamos todos generando o esperando que pase algo que nos sacuda? ¿No estamos esperando estas imágenes de estos tipos agarrándose las piñas? ¿No estamos esperando imágenes de los barras bravas? Insisto, más allá de que después las veamos y que estemos de acuerdo. Pero no, el cuerpo nos está pidiendo eso.
estamos esperando tener motivos para afianzar nuestra forma de pensar, ¿verdad? O lo que creemos que está ocurriendo. Y eso tiene mucho que ver también con la posmodernidad en la que vivimos en la inmediatez, ¿no? Y evaluamos los sucesos de acuerdo a lo que ocurre hoy, lo que ocurre ahora. Y esos sucesos se reproducen tan cotidianamente que vivimos en ese ahora permanente, naturalizado, de un estado de violencia que consideramos como tremendo. Ahora, yo quiero decirles que gobernaron todos los partidos políticos grandes en Uruguay y desde 1989 hasta hoy, todos los fenómenos de violencia, más los que se empezaron a cuantificar con el tiempo, como el abuso infantil, como la violencia doméstica, etcétera, etcétera, todos, absolutamente todos esos indicadores han tenido tendencialmente hacia la subida. Entonces, si vos en el 85 tenías, por ejemplo, en el gobierno de Lavalle habían 40 rapiñas y se duplicó un 100%, por ejemplo. Es un ejemplo común y no quiero señalar como un tema político, ese que me viene a la mente ahora. Numéricamente, el incremento cada vez es más exponencial hasta que llegamos a las cifras que llegamos hoy. Es decir, yo no sé si por desidia o por ineptitud o porque realmente es un tema que escapa a la capacidad de los distintos parlamentos y personas que tuvieron que gestionar, el hecho es que este fenómeno no ha bajado desde la salida, o mejor dicho, desde el inicio de la democracia en 1985. Y eso está marcando que tenemos un problema estructural y no coyuntural, que se hace evidente y quizás se ha agravado en estos últimos tiempos, pero también durante todo ese tiempo se fueron creando formas culturales de vinculación al delito, que esas son las más complejas y esas son las difíciles de erradicar. Yo siempre digo, es muy fácil dar un paso atrás en nuestro estado civilizatorio, pero ese paso que lo damos con mucha rapidez hacia atrás nos va a llevar décadas poder recuperarlo y poder avanzar. Sí, en estos casos particularmente, ¿no?, de jóvenes involucrados en peleas, bueno, el caso de Villa Gesell de Argentina hubo una muerte involucrada, es gravísimo, pero también en estos casos de trifulcas, de peleas de adolescentes en boliches, lo que uno se pregunta, ¿no?, es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿dónde están los padres? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los adultos cuando se divulgan estas imágenes y en qué posición los deja? ¿Es como me lavo las manos y que pase lo que pase? ¿Cuál es la responsabilidad del adulto con estas situaciones? Bueno, a ver, es un tema muy complejo, es decir, se supone que la familia es el primer agente socializador a través del cual tú le das a tus hijos un conjunto de elementos formacionales y de valores generalmente socialmente aceptados, o lo que creemos que son socialmente aceptados, que tienden hacia la solidaridad, hacia el relacionamiento interpersonal correcto, etcétera, etcétera. Lo que creo que ocurre, y esto escapa un poco de mi conocimiento específico y habría que consultar a un psicólogo, es que durante la adolescencia, como que tú pierdes contacto, ¿verdad? Ese contacto estrecho que tienes con tu hijo, porque tu hijo necesita romper con tus reglas para poder asimilarlas. Y él se va a manejar con esos valores que tú le diste. Más en una etapa de revolución interior, ¿no? Se produce un cóctel tremendo. También está el tema del capital relacional que haya juntado durante el tiempo que se fue desarrollando su crecimiento. No es lo mismo un chico de pronto que va a lugares muy exclusivos, ¿no?, o que vaya a una escuela pública. Es decir, el capital relacional, las cosas que hacen son totalmente diferentes, aunque bien no pueden estar exentas de episodios de violencia, de bullying, etcétera, etcétera. Entonces creo que en la adolescencia como que tú a tus hijos los perdés de alguna manera y se manejan con todo eso que tú le diste y a la vuelta regresan ya, ¿no?,
Y ahí es donde se pueden producir esos desvíos, ¿verdad? O esos incidentes propios también de la juventud, como en el caso, por ejemplo, de Piriápolis, que quizás surgió de una cuestión espontánea, de momento, más el fenómeno que explicamos de las muchedumbres, ¿verdad? Y bueno, eso es la ley de la vida. Creo que todos atravesamos por eso. Leo, tenemos algunos mensajes y algunos de esos mensajes apuntan también a que más allá de las imágenes que compartíamos, precisamente nosotros, en tanto medio de comunicación y en tanto trabajadores de un medio de comunicación, nos hacemos eco de esas imágenes. ¿Qué responsabilidad tienen los medios masivos también a la hora de, sublimar este tipo de episodios? A ver, yo siempre es muy sencillo atribuirle a los medios la responsabilidad de las cosas que pasan. Es cierto que muchas veces, y basta observar determinados o medios informativos, a veces que se informa mal, a veces que los propios periodistas se expresan mal o no expresan acabadamente la idea, muestran una cosa y dicen otra. ¿Está bien? Pero yo creo, y en la generación de las sociedades democráticas en Estados Unidos, la prensa, los medios diríamos hoy, eran el cuarto poder. Tienen un poder de decisión, quizá por omisión de las cosas buenas que también pasan, ¿verdad? Pero no podemos recargar las tintas sobre los medios, porque también los medios nos dan la oportunidad de invitar a personas que puedan poner foco desde otro punto de vista las situaciones que se plantean en los medios. Yo no creo en la responsabilidad exclusiva de los medios. Los medios muchas veces reproducen la realidad, a veces sí están sesgados, pero también te dan la oportunidad de venir acá a hablar y decir, no, mira, me parece que la cosa no va por ahí. Y algo más, Leo, muchas veces el medio pone a consideración, por ejemplo, en sus redes y en su página web, a consideración de los usuarios todas las noticias, todo el abanico de noticias, lo bueno y lo malo. Pasa las estadísticas de cuáles son las más vistas y las más comentadas, y no son las buenas, las gratificantes, suelen ser las otras. Suelen ser las otras, y también, a ver, no nos olvidemos que los medios son una industria de la comunicación. También, yo no conozco un informativo que se dedique a pasar en Uruguay cosas buenas. Que también estaría bueno que haya un medio que se dedique a pasar. Lo que pasa es que el día que la noticia sea algo que pasó bueno, ahí estamos en aprietos. Porque quiere decir que lo que no es noticia es lo malo. Claro. Dejemos el morbo de lado. Pero para mí, las malas noticias en los medios son importantes. Mientras estén en los medios, de alguna manera, eso es noticia porque es lo raro, lo diferente, lo extraordinario y no lo común. Lo veo desde ese punto de vista. Lindo tema más allá de que a veces lindo tema le metemos morbo. Para seguir la cuenta, hoy por hoy no tenemos más tiempo, pero para seguirla con otra charla, el tema también de cómo accedemos a esa información, de cómo la procesamos, de cómo se emite. Así que quizá a cuenta de una futura charla, querido Leo. Muchísimas gracias, Leo. Para mí va a ser un placer, chicos. La verdad, muchas gracias por haber venido. Un placer. Charlamos de todo con el sociólogo Leo Mendiondo.